Sean todos ustedes nuevamente bienvenidos a la Cátedra Comunidades Yachachicux, la armonía de los sistemas adaptativos complejos ancestrales comunitarios. Recordemos que un Yachachicux es un ser humano con pensamiento planetario, mismo que para su formación para el mundo real debe abordar 7 dimensiones. El día de hoy continuaremos con la quinta dimensión, Unay, que significa amor. Tenemos en sala a nuestros invitados y amigos, Jorge, Armando y Andrea. Sean ustedes bienvenidos. En el conversatorio pasado abordamos la armonía del individuo desde el pentagrama relacionalidad, correspondencia, complementariedad, reciprocidad y ciclicidad, que nos dejó algunas reflexiones, como ser que los seres vivos somos seres relacionales y nuestro mandato de interacción va de la mano con todo lo que existe, animales, minerales, vegetales, cosmos, planeta, elementos, especies similares y especies diferentes, pues la gran comunidad está conformado por todo lo que nos rodea. Otra reflexión importante que nos deja es que el secreto en la búsqueda de nuestros pares está en denotar en su relación los principios de la correspondencia, la complementariedad y la reciprocidad. El día de hoy daremos continuidad a la armonía. Vamos a visualizar a la armonía del individuo en el día a día desde los saberes andinos. Adelante, por favor. Sí, gracias. Buenos días. Hola, Marlen, buenos días. Un gusto. Andrea, un gusto. Buenos días, Jorge. Qué bueno volver a reunirnos los cuatro y poder hacer este conversatorio, ¿no? Como dijo Marlen, en el conversatorio anterior habíamos abordado este pentagrama de los principios andinos y ¿por qué queremos abordar, a pesar de que lo dijimos, o por qué estamos abordando ya la armonía del individuo? Hemos hecho un recorrido durante todos estos conversatorios muy amplio y muy sucinto a la vez, pero hemos hecho un recorrido desde el origen mismo del universo, al menos el universo que conocemos de estos multiversos que nosotros encontramos, ¿no? Entonces, es importante que, además de las explicaciones de las armonías de las sociedades, de las comunidades, de los países, de las naciones, de los estados, es importante para tener una armonía comunitaria, entender también la armonía individual. No como individuo, por favor, ¿sí? Individual, no como individuo. Pues cada persona tenemos una forma distinta de pensar y cada persona visualizamos las cosas como suceden o visualizamos las cosas como queremos entender. Y eso nos da precisamente una individualidad en la sociedad. Cada individuo tiene un cerebro, mente, cultura, a pesar de que venimos de la misma sociedad o del mismo recorrido. Cada individuo tiene un cerebro, a pesar de que el cerebro es uno mismo en todos los 8.000 millones de habitantes de la tierra patria. Cada individuo tiene un mismo sistema nervioso, un mismo cuerpo, un mismo sistema digestivo y todo lo demás, pero dentro de ese ADN identitario que tenemos, también tenemos nuestras diferencias. Por ende, cada individuo busca la armonía o piensa la armonía desde una óptica muy individual, aunque devenido de la parte social. ¿Por qué el pensamiento andino? Y hemos dicho, creemos, consideramos que es necesario que también, así como existen los otros pensamientos, es necesario que visualicemos desde el pensamiento andino y desde el conocimiento andino la reivindicación de estos conocimientos ancestrales. No la comprensión, sino la reivindicación, porque siempre estuvieron ahí, ¿sí? Porque siempre estuvieron ahí. Ahora precisamente vamos a hacer un recorrido un poquito inclusive dialógico entre los 13 saberes del pensamiento andino y los 13 saberes que desde el pensamiento del profesor Tal Ben Shahar, que es indio norteamericano, ¿no es cierto? O hindú norteamericano, no sé cómo se pronuncie, también propone 13 principios para ser felices. Es una cátedra que se da en Harvard, pero más adelante seguramente va a abordar Jorge o Andrea o Marlen sobre estos 13 principios también. ¿Qué es saber?
nos salta la famosa hipótesis de en qué consiste el saber, o qué es el saber. El saber es acumular conocimiento, el conocimiento es acumular ciencia o conocimiento científico, o el saber es un saber que se nos da el día a día, ¿no? Eso seguirá estando en discusión, por favor, sin querer entrar en confrontaciones del saber científico y del saber diario o del saber común. Pero ¿qué es el saber? Y debemos nosotros iniciar por tratar de abordar ciertas respuestas que este saber nos conduzca a sistemas de equilibrio, a sistemas de felicidad, a sistemas de buen vivir, a sistemas de armonía. ¿Por qué les hablo de estas 4 variables últimas? Porque a eso conducía la vida en el pensamiento ancestral andino, ¿sí? A eso conducía la vida en el pensamiento ancestral andino. En entender lo que era el saber, en comprender lo que era el saber, ¿no? Y todos esos saberes que vamos a ir conversando, precisamente nos conducen a eso, ¿no? A veces nos preocupamos, en conversatorio anterior hablábamos de los principios andinos, a veces nos preocupamos de aquello que no es y somos infelices. A veces nos preocupamos o a veces somos infelices por aquellas cosas que no tenemos, que no nos dejan disfrutar de las cosas que tenemos, por más simples y pequeñas que sean. Hemos confundido, en la actualidad sobre todo, hemos confundido que síntoma o sinónimo de felicidad es la casa que posees, si es con piscina, sin piscina, si es grande, si no es grande, la vida de lujos que te puedes dar, que no está mal, pero son momentos, por favor, son momentos. En el pensamiento andino esto no es considerado como felicidad, más bien como infelicidad, porque una vez que tu casa te satisfizo la necesidad, si hablamos del punto de vista del marketing, buscas otro tipo de necesidad y viene el consumismo, ¿no es cierto? Tengo casa con piscina, pues ahora quiero tener casa con piscina y con cancha deportiva, que insisto, no está mal, pero no hagamos de las cosas superfluas o de las cosas materiales, o no confundamos con que esto es lo que nos conduce a la felicidad. Entonces hay que saber, reconocer, aprender, valorar, medir aquellas cosas que efectivamente nos conducen a un estado de equilibrio, a un estado de armonía, a un estado de bienestar. Por último, a un estado de felicidad, si ustedes me permiten decir, sin querer dar una definición de felicidad. Y en esta introducción, quiero parafrasear alguna parte de un texto de la filosofía oriental, el Hua Hu Ching, que es el origen del Tai Chi y que es el origen de la explicación del Yin y del Yang, o del Yin y del Yang, ¿no es cierto? Que Lao Tse deja probablemente, es el único libro que escribió Lao Tse de lo que dicen los estudiosos de la vida de este gran filósofo espiritual chino que vivió ya hace como 4000 años, ¿no es cierto? Y que son las bases del pensamiento oriental. Son 81 pensamientos, de los cuales les invito a reflexionar sobre el pensamiento 36 y el 37 del Hua Hu Ching. Como le había dicho a Jorge fuera del conversatorio, yo pienso que esto es necesario porque nos habla, por ejemplo, de la práctica de la bondad, de la generosidad, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que le da armonía a la vida de una manera natural? Y que te hace encontrar el camino integral, armonizando tu vida, ¿sí? Armonizando tu vida con ese camino integral, en donde se comienzan a eliminar las barreras ilusorias entre personas, sociedades, entre oscuridad, entre la luz, entre la vida y entre la muerte, ¿no? Y en el 37, si ustedes me permiten, dice muy claramente que una persona superior cuida del bienestar de todas las cosas. Lo hace aceptando con responsabilidad la energía que le fue concedida,
y la energía que le fue entregada. Ojo, la energía que le fue concedida y la energía que le fue entregada. Abro paréntesis. Cuando mira un árbol, no ve un fenómeno aislado, sino raíces, tronco, agua, tierra y sol, cada fenómeno relacionado con los demás. Y el árbol surgiendo de este estado de relación. Mirándose a sí mismo, vea la misma cosa: árboles, animales, humanos, pájaros, insectos, flores. Estas son imágenes activas de las energías sutiles que fluyen desde las estrellas a través del universo, encontrándose y combinándose entre sí y con los elementos de la Tierra, hacen surgir todas las cosas vivas. Cierro comillas. ¿Qué quiero denotar con esto, con esto del Huahu Ching? Que miren otro pensamiento, que no es precisamente el pensamiento andino, cómo va elaborando o cómo va hebrando, ¿no es cierto?, o hilvanando conceptos que hemos tratado o que hemos venido hablando y que ustedes encuentran precisamente en la cátedra de Yachachikucs y en todo lo que hace la red cultural Yura Complexos. Entonces, si anteriormente o en los conversatorios anteriores todavía no aterrizábamos, hoy estamos tratando de aterrizar precisamente la comprensión de esta armonía que tanto nosotros proponemos. ¿Cómo es posible? Probablemente con cosas simples y probablemente con saberes sencillos. ¿Cómo es alcanzable? Depende de cada uno de nosotros. Los saberes andinos, no es que no tienen una ciencia, atrás de sí. Nosotros nos comprometemos en entregar algún tipo de material y en dejar un tipo de material que nos conducirá precisamente a esas comprensiones. Ejercicios de salud, ejercicios de respiración, ejercicios físicos, ejercicios de jugoterapia, de frutoterapia, de cómo utilizar las hortalizas, de cómo fortalecer nuestra inmunidad corporal y mental y espiritual, valiéndonos de plantas medicinales ancestrales. En fin, dejaremos algún material que precisamente nos conduce a esto de los saberes, ¿sí? Eso es saber, ¿no? Eso es saber. Vuelvo a repetir, sin dejar de lado el concepto holístico, filosófico, también occidental u oriental. ¿Sí? Occidental u oriental. De esta manera quisiera invitarte, Jorge o André, a comenzar a recorrer estos 13 saberes andinos, ¿no? A comenzar a recorrer estos 13 saberes andinos, y que si bien es cierto, aparentemente, como conversábamos con Jorge, no es que se sustentan en un conocimiento muy occidental o muy científico, sí se sustentan en un conocimiento muy andino que también tiene ciencia de por medio. Por favor, Jorge, buenos días. No sé si me permites, Armando. Andrea, buenos días. Buenos días con todos. Una idea, y creo que es importante destacar que el saber desde la visión campesina, andina, quichua, tiene una concepción súper distinta de lo que es la forma moderna científica de ver el mundo. Y ahí cabe la pregunta, ¿no? ¿Y cómo se puede alcanzar la armonía, pero desde esa visión? Y creo que uno de los fundamentos principales de esto es que el cuerpo, desde esta visión, es más sensitivo, diría yo, y entra el concepto también de qué es del corazón, de que entra una cuestión más sentimental, emocional, y no tanto la cabeza, desde esta visión. Y ahí me corrigen, ¿no? Porque es así como yo lo visualizo, y creo que el corazón se lo relaciona con los sentimientos, a pesar de que biológicamente es la cabeza la que manda los sentimientos, ¿no? Existe la parte fisiológica que viene desde la cabeza, pero siempre está asociada que los sentimientos vienen desde el corazón, ¿no? Y este saber es el resultado de no solo las vivencias o lo que le sucede al ser humano, sino también la empatía y esta sintonía que va a tener estas vivencias con la naturaleza para poder llegar a este estado de bienestar. Entonces, en este saber campesino o andino,
este no pretende ser como tan universal, sino que se enfoca en algo, por así decirlo, local o en la chakra o en ese mismo momento, o sea, en el momento que se analice. No es algo como muy a largo plazo, de lo que yo entiendo, y es así que el aprendizaje de una persona desde esta visión se adquiere a través de la exploración de estas vivencias, en ese momento, o sea, el ahora mucho y no tanto como pensando en el futuro, sino resolver ese momento. Y bueno, ahí podremos comenzar. Le doy la palabra a Jorge. Quería añadir este pensamiento. Gracias, André. Mira, sí, yo me voy a quedar con lo que tú expresas en tu locución, ¿no? Porque tú nos dices, oye, es un aquí y ahora, dices, ¿no es cierto? Y el aquí y ahora se lo he escuchado ya en muchas partes, inclusive en redes sociales. Uno ya empieza a tratar de entender qué significa ese aquí y ahora, ¿no? Y claro, mira, es un vivir el presente, ¿no? Es un vivir en una situación en la cual nosotros no esperemos de futuros, no vivamos de pasados, ¿no es cierto? Sino que más bien tratemos de afrontar la vida tal como viene, ¿no es cierto? Entonces, seguramente eso nos lleva a que nosotros engendremos también un pensamiento comunitario, ¿no? Miren, y quisiera que le demos molde a este conversatorio bajo ese contexto. Nosotros somos una gran comunidad, ¿es verdad? El día de ayer decíamos, en el conversatorio, decíamos, oye, es que la comunidad parte de la comprensión de manejar tejidos relacionales, ¿no es cierto? Tanto internos como externos. Ojo, es una relación que configura un individuo, que configura una individualidad, una relación que maneja contextos sociales, que traspasa los contextos sociales y llega a tejer ideas de la especie, que traspasa las ideas de las especies, ¿no? Y que llegan a pensar que la gran comunidad es el planeta Tierra, ¿no es cierto? Nuestro nicho ecológico es el planeta, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que dentro de ese gran contexto relacional que nosotros ya hemos venido tejiendo durante todos estos conversatorios en la cátedra, seguramente tenemos que religar nuestro pensamiento hacia precisamente cómo visualizar la armonía desde el individuo, desde la persona. Queremos imprimir un concepto andino que nos ha parecido muy interesante en el momento en el que lo leímos, porque de repente estos saberes, a pesar de ser unos saberes que no tienen método, no tienen ciencia por atrás, ¿no es cierto? Pero son saberes de la realidad, y que de repente nos lleva a hacer a nosotros la vida mucho más fácil, ¿no? Perdón, Jorge, perdón que te corte ahí. No tienen ciencia, no tienen método, pero desde la visión occidental, ojo, ¿ah? Desde visión occidental, claro. Por favor, Sí, correcto. es que la ciencia es occidental, ¿no? Sí, El método también, sí, ¿no? El método sí, científico. por supuesto. Pero claro, en cambio, nosotros podemos apuntar a que estos legados, que a veces son de boca a boca, ¿es verdad? Y prioritariamente acá en la región andina se manejaba ese concepto, ¿no? De boca a boca. Nos lleva a entender una realidad. Oigan, y la realidad es un presente, pues. Es el aquí y ahora que tú dices, Andrea. La realidad es un presente. Entonces, seguramente esas visiones, en cambio, que teníamos desde Occidente de pensar siempre en un futuro, de pensar en el desarrollo, de pensar en la perspectiva, de manejar esos pensamientos, por acá como que quedan de lado para vivir el aquí y ahora. Ese es el tema, ¿cierto? Entonces, será importante que nosotros empecemos a denotar que dentro de esos saberes, esa es una de las premisas, ¿no? Dentro de los saberes que nosotros vamos a comentar por acá. También quiero quedarme con la locución de Armando cuando decía, ¿y qué es un saber? Es lo que tú decías, Armando. ¿Qué es un saber? ¿No? Que no necesariamente nosotros lo asociamos con la ciencia, sino que de pronto lo asociamos con la sabiduría, Armando. Mira, con una concepción de sabiduría que va más allá de la ciencia, que va más allá de la cultura, ¿no? ¿Una sabiduría de qué? Una sabiduría que nos inviste a nosotros de un pensamiento de tratar de entender lo que es la vida. O sea, la sabiduría tiene que allanarse, ¿no es cierto? Tiene que emparejarse, perdón, bajo un concepto de el significado de la vida. Es una sabiduría, ¿no es cierto? Es por eso que nosotros tenemos por aquí, en estos saberes, algunos temitas
que de repente los vamos a manejar en desorden. Yo quisiera que lo manejemos en desorden por esa locución que hemos hecho anteriormente. Y sobre todo cuando nosotros queremos imprimirle, ¿no?, a estos saberes la parte biológica, la parte cultural, la parte física, la parte social, ¿no es cierto? Porque todo eso imprime y todo eso cuenta. Por ejemplo, biológicamente hablando, nosotros tenemos que ingresar al menos a manejar estos dos tipos de saberes que ustedes ven en la pantalla, ¿no? El saber comer y el saber beber. O sea, ¿qué significa saber comer y qué significa saber beber? Y entonces, por aquí, la primera idea que se nos viene a nosotros a la mente es el hecho de que tenemos que respetar los procesos cíclicos que hablábamos como principios andinos. Uno de los principios es la ciclicidad, ¿no es cierto? Y entonces, al momento de que nosotros digamos, o decimos, o afirmamos, oigan, nosotros tenemos que comer los alimentos del aquí y el ahora, estamos hablando de ciclicidad, de respeto de la ciclicidad, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, miren, nosotros no tenemos que, no deberíamos hacer que nuestros aves, por ejemplo, el pollo que comemos mucho, tenga que tener transgénicos para acelerar su metabolismo, acelerar su crecimiento y por lo tanto poder nosotros alimentarnos de una manera más rápida por esa relación consumista que tenemos. ¿Por qué? O sea, tenemos que respetar el ciclo del animal en este caso. Tenemos que respetar los ciclos de producción de los vegetales, sin poner tanto fungicida y eso. O sea, tenemos que respetar los ciclos. O sea, saber comer, ¿no es cierto?, significaría entonces que nosotros utilicemos, ¿no es cierto?, los alimentos que nos da la naturaleza, pero entendiendo, ¿no?, que debemos adaptar nuestro organismo a lo que da la naturaleza. Es decir, si hoy por hoy nosotros tenemos época de comida de habas, comamos habas y no esperemos de repente forzar el tema porque a mí me gusta comer el choclo y no es época de choclos, ¿no es cierto? O sea, aprendamos a regular nuestra individualidad en cuanto a alimentación bajo la perspectiva de cómo se va forjando o cómo se va formando precisamente el tema de los alimentos que se dan en ciertas épocas, en ciertas estacionalidades y tanta cosa. ¿Por qué? Porque de repente ahí nosotros vamos a entender los famosos solsticios y equinoccios también. Ahí recién vamos a entenderlos. Porque se supone que hay época de siembra y época de cosecha. Siembra y cosecha, siembra y cosecha. Entonces, ahí nosotros estaríamos respetando también el tema de cómo deberíamos nosotros, por ejemplo, oxigenar a la tierra, ¿no es cierto? Cómo deberíamos dejar en épocas de barbecho a ciertos terrenos para que de repente por ahí no los asfixiemos, ¿no es cierto? Entonces, miren, esa sería una de las primeras premisas que quisiera poner por aquí. No sé si Armando me ayudas por ahí en el tema de cómo le visualizas, y ustedes también, cómo le visualizan el saber comer. ¿Qué significa el saber comer? Porque de repente, acuérdense ustedes, que en épocas anteriores nosotros comíamos muy variado, estamos hablando hace miles de años. Después ingresamos a una época en la cual nosotros empezamos a comer los frutos y los vegetales, frutos de la domesticación que nosotros imprimíamos a las tierras. Y ahora, hoy por hoy, en cambio, pues estamos hablando de las dietas, ¿no es cierto? Entonces, miren cómo se va desdibujando todo el tema. Cuando de repente, nosotros en el momento que imprimimos ciertas dietas y eso, dejamos de nutrir a nuestro cuerpo, ¿no?, de aquella variedad, ¿no?, de alimentos que necesitamos para poder engendrar un diario vivir que sea armónico, ¿cierto? Esa sería la primera idea. No sé si me ayudan por ahí. Y que precisamente, Jorge, perdón, y que precisamente esa desalimentación le llamaría yo, o sea, no falta de alimentación, porque lo que más tenemos es alimentación transgénica, es alimentación semaforizada, tenemos no sé cuántas variedades de leche, ¿no es cierto? El marketing ha hecho, por ejemplo, de que la vaca deje de ser el elemento fundamental para la leche y la leche se ha convertido ahora más bien en un producto de que si quieres engordar hay un tipo de leche, si quieres flaquear hay un tipo de leche, si tienes estreñimiento hay un tipo de leche, pero si tienes resistencia a la lactosa, otro tipo de leche. Hoy la leche conocemos por colores, más no por sabores, ¿no? Es increíble. Ojo, no estamos en contra, por favor, de la comercialización, ni estamos en contra
de la parte empresarial, mercadológica que se le ha dado. Aquí estamos hablando de armonía. ¿Recuerdas tú, Jorge, que cuando leíamos el libro de Animales a Dioses, decía que increíblemente nosotros nos preocupamos por la desnutrición porque existen una X cantidad de millones de personas muertas al año por desnutrición? Increíblemente, existen más muertes por obesidad en el mundo que por desnutrición. Pero es la cosa que las empresas no dicen. Es la cosa que el marketing no lo dice. Y por último, dejemos de lado, ¿no?, la parte profesionalizante, porque profesión es profesión. No podemos irnos en contra de ninguna. Ya viene la parte de la armonía de cada uno de nosotros que decíamos hace un momento, ¿no? ¿Qué es el saber? Es la sabiduría. Entonces, claro, quien ama su cuerpo no necesita bisturí, ¿no? Con debido respeto de aquellas personas que creen en las operaciones. No necesitas bisturí. ¿Usted ve a un chino obeso? Además de los peleadores de sumo, ¿usted ve a un campesino obeso? Ah, y cuando nos hacemos esa pregunta decimos, no, es que viven en el campo, ¿no? No vemos. No vemos obesidad. ¿Usted ve personas de color obesas? Sí. ¿Usted ve personas blancas obesas? Sí. ¿Usted ve personas mestizas obesas? También. Solución, bisturí, quirófano. ¿No es cierto? Y además de eso nos sacamos la grasa para ponernos en otras partes del cuerpo. No estoy en contra, vuelvo a repetir, pero esas son las armonías y el equilibrio de cada una de las personas. Y una de las cosas fundamentales es esto del saber alimentarse. Y no solamente con el saber alimentarse, Jorge y amigas, sino con los 12 saberes también subsecuentes. Pues tenemos que entender que el ser humano, al ser parte de la naturaleza, tiene una interconexión universal con todo, absolutamente con todo, ¿no? Absolutamente con todo, con la naturaleza, con el cosmos, ¿no es cierto? Y debemos de notar en esa interconexión síntomas de comprensiones de hermandad, no solamente entre seres humanos, no solamente entre familia, ¿no es cierto? No solamente con el compromiso de cuidarnos, de protegernos. Se trata de una fraternidad que se ha extendido durante miles de millones de años, desde el pensamiento andino, desde luego, hacia el reino animal y vegetal, que también tiene que ver con el saber comer, mi estimado Jorge, ¿no? Entonces, me preguntabas, ¿y cómo vamos a abordar la parte de aquellas personas que comen carne? No, obvio. ¿Quiénes degustan carne de cualquier tipo de animal? No está mal. Pero, por ejemplo, el ejemplo que tú poníamos, no pretendamos que procesadoras o que incubadoras industriales saquen los pollos, es que está comprobado, aquí en nuestro país al menos, sacamos los pollos de incubadoras de un promedio de 2 meses a 3 meses y sacamos un pollo gigante. Evidentemente es un pollo que está alimentado, o es un pollito bebé todavía, que ha sido alimentado a fuerza de hormonas. ¿No es cierto? No podemos entender cómo las grandes transnacionales, como, no voy a poner nombres más bien, solamente voy a decir las grandes transnacionales, pero han vuelto los campos de Brasil, por ejemplo, en grandes desiertos, por el abuso que tenemos de la tierra, la importancia que tú decías de los solsticios, de los equinoccios, Jorge. Las 4 etapas determinadas en el pensamiento andino eran para preparar la tierra, para sembrar la tierra, para cosechar la tierra y para dejar descansar a la tierra. Es decir, teníamos 3 meses de preparación de tierra, 3 meses para la cosecha, para la siembra, 3 meses para la cosecha y 3 meses para dejarla descansar. Eso ya no sucede. Las tierras se están volviendo cada vez más desérticas porque fertilizantes, porque químicos, porque hormonas, porque fumigaciones, porque productos químicos y todo lo demás lo estamos echando a la tierra para forzarle a que siga produciendo. El ejemplo de la soja es la misma.
por respeto y por asuntos de índole ético y legal, no pronuncio, pero saben ustedes a qué empresas me estoy yo mencionando. Lean ustedes el libro negro de las marcas, de Weisner. Lean ustedes el libro negro de las marcas. Ahí está todo. ¿Sí? Ahí está todo con una investigación seria, ¿no es cierto? Leamos nosotros lo que sucede con la tantalita en el África. Leamos nosotros lo que sucede con el tantalio o la tantalita en el África. Leamos lo que sucede con las minas, en Bolivia. Por Dios. O sea, estamos hablando de que estos equilibrios, Jorge, hemos dejado de pensar en esa fraternidad, es que no nos estamos yendo contra el consumo de algo. Que quede claro, aquí no estamos a favor ni de los vegetarianos, ni de los veganos, ni de los carnívoros, ni de los omnívoros, ¿no? Que quede eso claro, por favor. Lo que aquí estamos tratando es de dar un pensamiento en que estos saberes están relacionados con lo que está sucediendo actualmente en el mundo. Que estos saberes están asociados a lo que está pasando en el mundo. Pero ya les dije, mueren más obesos por comer hamburguesas, por papas fritas, por comer pizzas y todo lo demás, que no está mal. Yo no creo que comerse una hamburguesa, para quienes les guste, esté mal. Es la forma y el formato como son fabricados esos productos. Es la forma y el formato, insisto, ¿no? O sea, no es una carne del todo natural. Ojo, inclusive se habla de que hay carne sintética, ¿no es cierto? A eso nos referimos. A eso nos referimos. Entonces, claro, esta hermandad, esta interconexión y todo lo demás tiene que ser conducida para seguir entendiendo estas situaciones. Y esto que acabo de decir va de la mano del segundo saber, ¿cierto? El saber beber. No sé si el tiempo nos va a dar para explicar las 13, mi estimado Jorge, Andrea y Marlen, o vamos haciendo un conversatorio amplio, porque creo yo que son 13 principios a más de 10 minutos, Creo que resulta se que van a ser interrelacionan. resulta Tal que van vez, a ser más de 2 horas, ¿no es cierto? tal Sino vez que se más bien, interrelacionan y se puede complementar con la sí, idea de uno sí, que yo creo que vamos complementando, ¿no? Yo creo que vamos complementando. Entonces, para no ir topando cada uno de estos temas, debemos entender que esto es una visión andina, por favor. Así como tenemos otras formas de alimentarnos, de beber, de dormir, de caminar, de hablar, de escuchar, de enseñar. No, acá también nosotros hemos hecho este recorrido que es muy significativo y que existe felizmente, como les dije, y es un compromiso de la red, subir todo este material que provienen de algunos autores y provienen de algunos institutos que se han dedicado de la manera seria a estudiar este tipo de aspectos, mi estimado Jorge. Porque todos esos 13 pasos están relacionados a la salud. Y Sí, cuando nosotros tenemos salud, tenemos equilibrio. me Y cuando parece que vamos tenemos por ahí, ¿no? salud es sinónimo de equilibrio. Y cuando tenemos equilibrio, tenemos armonía. Sí, sí, Y hermano. estos 13 principios, con esto termino, y estos 13 principios están asociados a 3 aspectos fundamentales de la armonía en la visión andina. Primero, la salud individual o la armonía individual o el suma jacaña. Segundo, la salud social. ¿Sí? Segundo, la armonía social. Y tercero, la armonía ambiental. ¿Sí? Y tercero, la armonía ambiental, que precisamente ahí van de la mano, ¿sí? Que precisamente ahí van de la mano. Entonces, lo individual, lo social, lo cosmogónico, lo cosmológico, el bienestar del mundo también es parte, ¿sí? También es parte de que la comunidad humana respete la convivencia en esa armonía, mi estimado Jorge o Andrea, perdón. Sí, Armando, mira, no solamente para poner en contexto, ¿no? Porque hablamos de los 13, pero no hemos puesto en contexto a los 13, ¿no es cierto? Teníamos simplemente, en primera instancia, el saber comer. Y no sé si les parece, por el tema de tiempo que ustedes también dicen por ahí, solamente un recorrido breve de los 13 principios y después nos estancamos en alguno y después dejaremos para un conversatorio en particular a cada uno de ellos, ¿les parece? ¿Cuáles son los 13 principios andinos? Saber comer, que ya vimos, ¿no es cierto? El saber beber, el saber danzar, el saber dormir, el saber trabajar, el saber meditar, el saber pensar, el saber escuchar, el saber hablar bien,
el saber soñar, el saber caminar, el saber dar y recibir, el saber amar y ser amado. Hasta ahí están los 13 principios andinos. Y entonces aquí lo que tenemos que entender, o lo que tenemos que buscar, es la reflexión que nosotros hagamos así como seres individuales que queremos que nuestro cuerpo esté bien, ¿no es cierto? ¿Sí? Así de simple. O sea, miren, dice saber beber, tome agua. Listo, se fue. Tome agua. Y si quieres ponerle algunas variantes para que tu sistema nervioso, en función de una determinada enfermedad, vaya adaptándose, ejemplo, ¿no es cierto? Lo que tenemos que hacer es coger vegetales, ¿no es cierto? Coger plantas y en función de las bondades de cada planta, nosotros ir variando ese saber beber, ¿no? Entonces, mira, o sea, nosotros hemos estado acostumbrados mucho a tomar agüitas aromáticas, ¿no es cierto? O sea, para una determinada cura. Oigan, pero ¿por qué no mezclar en una época agüitas aromáticas y por qué no poner en la próxima semana agüitas amargas? Es que Jorge, perdóname para que sigas, Jorgito, pero porque está No, súper bien el sí, ejemplo que tranquilo, estás dale, poniendo, dale. pero lo que siempre hemos discutido, por eso te interrumpo, perdón por ser malcriado. Lo que pasa es que nos dan, pero nunca nos explican, Sí. ¿no? Recuérdate eso, mi estimado Jorge. Sí, es que está bien. La explicación, es que la explicación tiene que devenir de una comprensión primero, ¿no? Y por eso es saber, justamente, Jorge, ¿no? Por Claro, eso es saber tomar las agüitas. las agüitas, ¿no es cierto? Mira, por ejemplo, En este tema, Jorge, complementar con una cosa que justamente explicaría, y ahí tal vez ahí nos complementamos, ¿no? Y es comprender que el vivir bien, bueno, es todos estos comer bien, dormir bien, pero sobre todo hay que entender justamente de dónde viene lo de la cultura andina y es la diversidad de comer y beber bien de forma comunitaria, que es una manera muy distinta de la forma occidental. Y ahí cabe mencionar también que dentro de las comunidades andinas, pues tenemos los astros, los cerros, el ayu, que es el entorno que conlleva la luna, las estrellas, los cerros, el sol y toda la comunidad en sí. Y cómo ellos, dentro de esta comunidad, ven una visión como de familiaridad de estos astros o de este entorno, y por eso lo respetan para empezar. Y por eso tienen tiempos específicos y por eso se sienten inclusive hijos de la Pachamama, hijos de un cerro y conforman esta idea de deidades y de respeto a la luna, al sol, porque ellos son parte del ciclo de los saberes de la crianza de esa diversidad. Y por esa razón tienen también un equilibrio en las formas de comer, de beber, de dormir, de danzar. Y la danza también podría constituir así una forma de una actividad dentro de los rituales, de sus tiempos de equilibrio para llegar a esa armonía. Entonces, es importante tener toda esta visión general, porque la parte andina, y por eso se conjuga con estos saberes, ¿no? Y es muy didáctica la manera de dividir estos 13, ¿no? De entender cada una de las partículas, pero que son un todo, que conforman todo este comportamiento comunitario de diversidad y de comunidad. Solamente esto como para complementar la idea que venías diciendo, Jorge, perdón. André, y me quedo con los rituales que tú dices, ¿no? Oye, ¿tú has pensado que el saber beber es un ritual? Yo Mira, Claro, creo un que por ritual. todo, supuesto, por por supuesto. supuesto que sí, y es respetable desde esta cosmovisión andina, No, porque sí, siga, Andrea. sí, o sea, quiero decir que toda esta cuestión de las fiestas, la danza y este respeto a los tiempos de cosecha, a los tiempos de siembra, y todo esto viene acompañado de la parte cultural de ese respeto y de sentir esta familiaridad que le mencionaba. Es sentirse parte de un entorno y llegar a lo que se nombra como el summa causae, o sea, el buen vivir, que es una armonía entre el ser humano y el entorno. Y esto también, los rituales son parte de esto, por supuesto, y son el mecanismo para que ellos lleguen a este concepto de la armonía desde la cosmovisión andina. Mira, tú te vas a una cascada, ¿no es cierto? Y ves cómo la cascada fluye, y el río sigue fluyendo. O sea, y le vas a tratar de encontrar el origen del río y no lo encuentras, ¿no? Porque habrá corrientes internas, habrá la parte de arriba, la lluvia y todo, ¿no es cierto? Y sigue fluyendo, y sigue fluyendo, y sigue fluyendo. Y el río nunca va a dejar de fluir, ¿no es verdad?
Y pero es que es algo bastante parecido a lo que nos dice a nosotros en el saber beber, nos dice algo bastante parecido, ¿no? Lo importante es que nuestro organismo siga, nuestro organismo, y que hace que fluya, por ejemplo, el tema de la sangre en nuestro organismo, ¿no? Porque nuestra sangre está empaquetada, pero en cambio el agua, ¿no es cierto?, hace que todo fluya, que los diferentes órganos funcionen bien, ¿no es cierto? Porque el agua lleva oxígeno también, es verdad. Y no solamente es el agua, pues también son los otros alimentos. ¿Te acuerdas, Armando, cuando hablábamos de que, a ver, alimentos que tienen agua? Y es que la sandía, es que la piña, y es que tanta cosa. Chévere, todos tienen agua. Y resulta que en el momento de comer este tipo de alimentos, nosotros estamos enviando a nuestro cuerpo el oxígeno necesario, ¿no es cierto?, el hidrógeno necesario, todo el tema. Oye, es que si nosotros somos 60% de oxígeno, o sea, necesitamos tomar agua, pues en esa misma proporción, ¿no es cierto? El 60% de nuestra actividad diaria, ¿no es cierto?, o para nuestra actividad diaria, ponle un 60% de agua a tu cuerpo. Entonces, no estaba tan disparatado los médicos cuando nosotros dicen, oigan, ustedes tienen que tomar, me parece que son 4 litros de agua, algo así me parece que es el tema. 2 litros. 2 litros, ¿no es cierto? 2 litros de agua diarios, ¿sí? Y resulta que, bajo esa perspectiva, nosotros deberíamos comprender el porqué del consumo del agua, porque somos seres de agua. Así directo, ¿no es cierto? Así como también somos seres de carbono. Entonces, como somos seres de carbono, es verdad, nuestra alimentación también tiene que tener eso. Entonces, miren, cómo conjugar el tema, ¿no? Alimentación más bebida, que es algo importante. Ahora, Armando, tú sabías que, y por ahí cuando nosotros analizamos un poquito el tema de la felicidad, uno de los principios que nos esbozan para el tema de la felicidad es precisamente hacer deporte, ¿no? Dice, es que no habrá nada más interesante para entrar en armonía, ¿no es cierto?, que darle 30 minutos de deporte diario a tu cuerpo. Algo así es el tema. Pero acá nos dicen, oigan, saber danzar, en cambio nos dicen. O sea, yo me imagino que el arte de saber engendrar un movimiento de tu cuerpo, ¿no es cierto?, a ti te da armonía. El arte de engendrar el movimiento de tu cuerpo. El baile es algo espectacular, la danza es algo espectacular. La danza era un rito, pero hoy por hoy también la danza, aparentemente nosotros la vemos en todas las manifestaciones humanas, en el momento en que en que escuchamos música, o en el momento en el que vemos algún animalito en época de apareamiento, por ejemplo, o en época de domesticación al animalito. O sea, el animalito comienza precisamente a hacer unos movimientos, ¿no es cierto?, que para nosotros de repente son solo un movimiento. Pero, ¿y si le damos sentido al movimiento y se convierte en danza? Esos movimientos corporales, ¿cuáles son esos movimientos corporales? ¿Estamos conscientes de los movimientos corporales? ¿Estamos conscientes del movimiento de las manos? ¿Estamos conscientes del movimiento de los ojos? ¿Estamos conscientes de una sonrisa? O sea, ¿qué significa danzar, no? ¿Qué significa danzar? Porque en estructura, ¿no es cierto?, todo nuestro cuerpo está hecho para danzar. Así como también nuestro cuerpo es una gran caja musical, ¿no es verdad? ¿Sí? No sé si ustedes han notado que en el momento en que nosotros empezamos a engendrar nuestra comunicación, nuestros gritos, nuestros cantos, tenemos una caja musical nosotros bien puesta, pues. Tú puedes cantar desde el estómago, puedes cantar desde la garganta, puedes cantar desde la nariz, puedes cantar desde diferentes lados, ¿no? Por eso también existen diferentes tipos de tonalidades también, ¿no? Pero junto con eso, precisamente va esa gran magia de la danza. Y hasta aquí yo quisiera poner algo adicional, que de repente no lo hemos tomado en cuenta. Oigan, pero es que la alimentación, el saber beber, el saber danzar, oiga, todo esto son procesos energéticos. Todo es energía, ¿no? La alimentación es la fuente de energía, ¿no es cierto? El beber es fuente de energía. El danzar es sacarnos de esa energía y es retomar también energía. Miren ustedes. Y entonces ahí
va tomando también forma, ¿no es cierto? El hecho de que a nosotros nos hablen precisamente de que debemos empezar a energizar nuestro cuerpo a través de diferentes actividades, y una de ellas es saber dormir, ¿no? Saber dormir, energías de la noche y energías del amanecer, es Armando, ¿no es cierto? Energías de la noche y energías del amanecer. Tenemos nosotros que dar un equilibrio perfecto a nuestro dormir, pues, porque si no, oigan, no podemos dormir, así de simple, ¿no? A ver, ¿cuántas horas de la noche y cuántas horas del día duermes, Andrea? ¿No? En ese proceso. Pero claro, es importantísimo, igual que la alimentación. Es un equilibrio total. Un equilibrio. Porque mira tú, ¿no? Vamos a suponer que nosotros nos acostamos a las 11 de la noche. ¿No es verdad? Y nos levantamos a las 6 de la mañana. ¿Estamos haciendo bien o estamos haciendo mal? Porque estamos cogiendo de la noche una hora, ¿no es cierto? Y estamos cogiendo 6 horas de la mañana. No estamos en equilibrio. ¿Sí? O sea, estar en equilibrio significaría, ejemplo, ¿no? Me acuesto a las 8 y me levanto a las 4. Es que las 4 es muy temprano. Es que estás aprovechando las energías de la mañana. Que es también interesante, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo manifestar un saber dormir, ¿no? Deberíamos nosotros entrar a ver estos temas. Oigan, en el caso de los temas andinos, acuérdense ustedes que nosotros no teníamos las construcciones como tenemos hoy por hoy. No teníamos esas construcciones cuadradas con las paredes y con las líneas rectas que tenemos en las esquinas, ¿no es cierto? No teníamos así las construcciones, nosotros teníamos los bohíos. ¿Sí? Y de repente eso también tiene su lógica a las personas que pensamos que el tema energético mueve. ¿Es verdad? ¿Por qué? Porque la construcción del bohío que va así, ¿no? ¿Sí? ¿Es verdad? Y entonces, uno de los principales argumentos que nos dicen a nosotros del tema del bohío no solamente es el material, sino también la forma de la construcción. Entonces, en el momento en el que el bohío está hecho así como una especie de cúpula, es de que las energías salen, ¿sí? La energía no se concentra, sobre todo la mala energía, no se concentra. La energía tiende a salir. Eso es importante dentro de lo que es el proceso de ciclicidad que nosotros decíamos, ¿sí? Porque nosotros tenemos que estar constantemente renovando la energía. Oigan, no hay forma más interesante que renovar la energía que nos regresamos arriba, que el baño, pues, ¿no? La energía se renueva. Y aquí hay esa serie de acciones que a nosotros nos van a permitir precisamente tratar de entender todos estos temas, ¿ya? Ahora, no sé si Armando me ayudas con el tema de saber trabajar en lo que significa las ideas de las... Gracias Jorge. Es que más bien de manera breve, como decías, si cada uno de esos saberes nosotros lo relacionamos también, porque yo vuelvo a repetir lo que dije al comienzo, perdón por el yo. No se trata de reivindicar el pensamiento andino, se trata de comprender. Porque muchas cosas del conocimiento al que estamos acostumbrados, no lo voy a llamar occidental, de la vida actual, han devenido, ¿no es cierto? Han devenido de otras costumbres, de otras culturas, que no está mal, insisto, siempre decir que no está mal. Pero vamos a la famosa ciencia, ¿no? A la ciencia occidental, ahí se digo occidental, y a la ciencia andina. Ya sabemos por qué la ciencia es ciencia, ¿no es cierto? Ya hemos explicado en algunos conversatorios por qué la ciencia es ciencia. Yo no sé si llamarle a esto ciencia, o más bien dicho, ya quedamos en esto, llamarle sabiduría, punto y se acabó el problema. Más allá de que tenga hipótesis, prueba, experimento, no experimento y todo lo demás, ¿no? Pero si cada uno de esos pasos, para seguir con el que tú me pediste, Jorge, lo relacionamos nosotros hacia la ciencia occidental, vamos a darnos cuenta que tienen mucho de similar. Acá le llaman saber comer, acá le llamamos nutrición y dietética. Punto, pare de contar. Entonces salen esas grandes empresas que te dicen, Slender Quest, ahí sí ya doy un nombre, ¿no? Ya me salió también. Salen un poco de empresas y te dicen, es que nosotros vamos a conservar tu salud y tu equilibrio a través de la alimentación. Y le llamamos nutrición y dietética, ¿no? En la parte del saber beber, el saber beber significa retomar, reequilibrar las energías que tu cuerpo desperdicia, como tú explicaste, Jorge, ¿no es
es cierto? Y acá lo creamos, acá con agüitas medicinales, y acá lo creamos con los famosos energizantes, me parece que se llaman, ¿no? Con los famosos energizantes. El saber danzar, ¿no es cierto?, fue parte de los ritos de la naturaleza, de ese contacto hacia las comprensiones del mundo y de los animales, es saber bailar, ¿no? Ahora el saber danzar en el pensamiento occidental se ha convertido inclusive en deporte olímpico, el table dance. Si no estoy mal, ¿no es cierto? Si no estoy mal, ya es un deporte olímpico desde las próximas elecciones, ¿no? El saber dormir. Saber dormir, decíamos, Jorge, más allá de las 8 horas que te dicen los médicos, ¿no? Era saber dormir, saber descansar. Saber descansar. Por favor, saber descansar. No cerrar los ojos y soñar y preocuparte y seguir pensando en tu inconsciente que será mañana, que la deuda, que la hipoteca, que el préstamo, que el carro que hay que comprar, que la ropa que hay que comprar. No, es saber descansar. Si usted, por lo menos yo lo he vivido porque parte de mi niñez la hice en el campo, en San Miguel de Trigoloma, en la provincia de Chimborazo. Yo recuerdo que las personas que trabajaban en el campo se acostaban efectivamente temprano, pero dormían. Y uno asociaba, Jorge, como decíamos, puta, es que está cansadísimo de la jornada laboral, por eso se quedó hecho piedra. No es así. Realmente saben lo que es descansar, lo que tú decías, ¿no? Recogemos las energías de la noche y recogemos las energías del día. Sí, Sí, recogemos hermano, las energías de la noche. ahora te corto yo ya, solamente por un enlace. Claro, Jorge. ¿No será que sabían dormir? Porque una tenían el alimento al lado, ¿no? ¿Sí? Así es. Sí, es que tenían los cuyes dando vueltas. ¿No es cierto? Sí, energéticos, animales energéticos. ¿No es cierto? Y también tenían, por ejemplo, secando la carne ahí en el sobrado, me acuerdo Sí, yo, señor. ¿cierto? Y de repente el maíz secándose ahí mismo. Entonces no estaban preocupados por esa alimentación que hoy por hoy a nosotros nos consume, ¿no? O sea, todos los días tenemos que andar atrás de alimentación, porque ellos tenían su alimento al lado. Entonces yo me pregunto, ¿no será que eso te da la tranquilidad también para saber dormir? ¿No? Correcto. ¿No será que esto te empuja a eso? ¿No será que con el pensamiento comunitario, es verdad? Tú sabes que el día de mañana te van a venir trayendo un costalito de papas para que tú te sirvas porque tú también les brindaste la sopa. Oye, y entonces si tú no tienes muchas preocupaciones, ¿no es cierto? Si tú no tienes impreso en tus sentidos el tema del consumerismo, correcto, tú puedes dormir, pues. O sea, vamos por ahí, que es algo que en las sociedades actuales, sobre todo en las ciudades metropolitanas que nosotros vivimos, de repente hemos dejado de lado, Armando. Solo esto correcto, gracias, Jorge. Y de ahí se desprende el amor al trabajo, ¿no? Claro. Y de ahí se desprende precisamente el amor al trabajo, mi estimado Jorge. Ellos descansaban para trabajar con alegría. No se tomaba el trabajo como un castigo. Hoy estamos acostumbrados a escuchar, y no me van a dejar mentir, casi ninguna persona de las encuestas que ha hecho el INE es satisfecha con su trabajo. Trabaja por necesidad y trabaja por obligación. Por eso es que todas las famosas culturas organizacionales, por eso es que todas las planificaciones organizacionales, por eso es que todas estas cosas organizacionales se van al caramba, ¿no es cierto? Por no decir otra palabra, se van al caramba porque no es entendido. Hoy conversábamos el caso de la Universidad de San Francisco, Jorge, ¿no es cierto? No vamos a meternos en tanto lío. Pero claro, una universidad top, que paga como una universidad de garage, caramba. ¿Tú crees que esos docentes que ganan $900 mensuales están satisfechos con su trabajo, Jorge? No. Yo creo que no. Lo hacen por obligación, lo hacen por necesidad. Y eso no tienen, y ahí es cuando no podemos hablar de equilibrio y de armonía. No podemos hablar de equilibrio y armonía, porque seguimos nosotros viendo la explotación. Ahí sí me remonto, aunque no quiero entrar, pero ahí sí me remonto a Carlos Marx, ¿no? La explotación del hombre sobre el hombre. En su libro El Capital, ¿no es cierto? Entonces surge una idea de que el hombre está por sobre
los medios de trabajo. ¿Ok? Y por eso hemos discutido en algunos conversatorios, en algunas conversaciones aparte que siempre hemos tenido con los cuatro, yo creo que sigue habiendo un esclavismo moderno, apiñado, ¿no es cierto? Sigue habiendo un esclavismo, que somos esclavos del trabajo. Yo recuerdo antes la sociedad ecuatoriana, y no me van a dejar mentir ustedes, no sé en Bolivia, yo recuerdo antes que solo trabajaba papá y vivíamos cómodamente. Y vivíamos cómodamente. No me van a decir que no. ¿Sí? Hoy trabaja papá y mamá. No quiero, insisto, irme en contra de la evolución de la sociedad, el desarrollo social, el derecho de la mujer, el derecho del hombre a trabajar. No, no, no. Estoy diciendo lo que sucedía y cómo se mantiene hasta la actualidad en ciertas comunidades, no en ciertas, en el campo, en nuestro país. Yo conozco una comunidad que hace turismo comunitario que se llama La Esperanza, en la provincia de Imbabura. Vayan ustedes a ver cómo viven en esa comunidad. Todavía hacen turismo comunitario, tienen cabañas de hecho bohíos, como tú lo indicas, Jorge, porque eso tiene una explicación energética. Tienen los bohíos y no tienen seguridad. No tienen cerraduras, no tienen candados y está a la intemperie abierta esa comunidad. Perdón, esas cabañas a las que se llega, ¿no es cierto? Y ahí te enseñan a trabajar. Entonces, descansas para tener un trabajo agradable. ¿Y por qué es agradable? ¿Por qué era feliz para ellos? Porque el trabajo les brindaba la comida, porque trabajaban la tierra y trabajaban los animales, justo lo que tú decías con los cuyes, ¿no? Entonces, la llama les brindaba, por ejemplo, la lana. Y el cuy les brindaba energía, además de alimentación. Los dos únicos animales endémicos que han pertenecido al pensamiento andino o a la zona andina. El cuy y la llama. Que yo conozca, no existe otro, ¿no es cierto? Armando, y es que esto es el trabajo comunitario, ¿no? ¿Sí? Y ese es el trabajo comunitario. No sé si sea bastante parecido al trabajo que nosotros estamos haciendo acá en red, ¿no? Pero son las redes comunitarias, que creo yo que es el contrapeso al trabajo capitalista, ¿no? Al trabajo de empresa. Oiga, lo que sucede es que en empresa, por ejemplo, nosotros le hemos puesto a la empresa una serie de connotaciones jurídicas que nos llevan precisamente a generar jerarquías en la empresa. O sea, la empresa es del dueño y es del empleado. O sea, por eso vienen ese tipo de problemas que nos anotabas tú, Armando. Sí, sí, Pero sí. En un trabajo comunitario no tiene por qué haber una cabeza. O sea, en un trabajo comunitario se supone que todos, ¿no es cierto?, nos asociamos en o a favor de. Correcto. A favor de generar trabajo para todos. Creo yo que ese es el concepto que nos mueve, ¿no es cierto? Eso es trabajo comunitario, ¿sí? O sea, yo me imagino, mira tú, ahí como tenemos ahí en la fotografía, ¿no? O sea, todos estamos haciendo las labores de cosecha de papas, ¿no? Cosecha de patatas. Sí, señor. Todos hacemos esa labor, ¿no? Y qué gratificante, ¿no? Después de hacer la cosecha, comer todos. O sea, eso es lo gratificante, ¿no es cierto? Después de la siembra y la cosecha, tener esa tarea comunitaria. Oye, acuérdate tú también que a nosotros nos ponían un ejemplo del tema comunitario cuando encontrábamos, por ejemplo, el tema de la delincuencia, ¿no? En una comunidad, alguien mata a un padre de familia, ¿te acuerdas? Eso nos decía Iván Coral, nos decía nuestro amigo. Sí. O sea, le matan al padre de la familia y el castigo para esa persona, ¿no es cierto? ¿Cuál era? Oye, tú te vas a coger y te vas a hacer cargo Así es. de ponerte al frente de esa familia. Tú les vas a dar La manutención de esa familia. Tú le vas a dar de comer a esa familia, ¿sí era, no es cierto? ¿Sí? Así es. Entonces, mira, o sea, que ahí nosotros encontramos, en cambio, esos actuares que por esa demencialidad humana salen, pues, en ocasiones y vemos que hay esos crímenes y eso. Pero sabes que tú tienes que coger y tienes que reivindicar lo que hiciste. Correcto. No es que tú vas a convertirte en alguien que a la sociedad te va a dar de comer todos los días cuando estés en la cárcel, no. O sea, vamos bajo otro concepto, ¿no es cierto? Entonces, es importante que nosotros manejemos esas ideas, ¿no? Del trabajo comunitario, por sobre todo. Ya quiero referirme del trabajo pasar, en honor al tiempo también,
al saber meditar, el saber pensar y el saber escuchar, mi estimado Jorge, con lo siguiente, ¿no? Con las siguientes reflexiones, ¿no? Hemos hablado de la triada cerebro, mente, cultura. Cerebro, mente, cultura. ¿Qué es meditar y qué es pensar? Discutíamos hoy en la mañana antes del conversatorio, Jorge, y teníamos posiciones muy distintas y muy diferentes que a la larga, a la corta, llegamos a un acuerdo muy entendible, ¿no? Pero yo quisiera estos tres recogerles en que, de acuerdo en el pensamiento andino, el cerebro, a más de ser un músculo, ¿no es cierto? El cerebro es la fuente del pensamiento en el pensamiento andino, ¿sí? El cerebro es la fuente del pensamiento en el saber andino. Y el corazón es el generador de los sentimientos. Normalmente nosotros vemos lo contrario, nos han dicho, por ejemplo, en la parte de los sentimientos, ¿qué escuchamos decir, Jorge? No. No, es que ahora ya no tienes que enamorarte con el corazón, sino con la cabeza. Me acuerdo cuando nos visitó Marlene acá en el Ecuador, inclusive mi última recomendación fue esa. Y dije después, qué tonto, ¿no? No, pues el cerebro es la fuente del pensamiento y el corazón es el generador del sentimiento. Y los dos dan como resultado la conciencia, llamada yuyay en el quichua. Los dos, de la fusión de los dos, no es que se separan. Nosotros tratamos de separar, por eso ponía el ejemplo del sentimiento, ¿no? Entonces, esto es saber pensar, esto es saber meditar, esto es saber escuchar. Escucha interiormente tu yo. El cerebro, fuente del pensamiento, y el corazón, generador del sentimiento, da como resultado la conciencia, que es, vuelvo a repetir, el yuyay. ¿Sí? Y es decir, la formación del hombre que nosotros llamamos racional. Y el hombre racional en el pensamiento andino está formado por el hombre del alma racional y el hombre de la memoria. Por lo tanto, en el equilibrio, en el saber ancestral andino, se entiende estos tres saberes que les quería resumir, que el corazón genera el sentimiento y el estómago, ¿sí? Y el estómago es el vehículo que asimila todas las energías que tenemos las personas y que es lo que nosotros llamamos carácter o es lo que nosotros llamamos temperamento. Por lo tanto, miren, ¿no? Ese saber meditar, Jorge, además de lo que tenemos, además de lo que por favor tenemos ahí escrito, también a nosotros nos conduce a otro tipo de entendimiento, ¿no? El saber meditar, escuchar todo lo que te rodea, escuchar el aire. Stiebelman, ¿sí? Es un periodista argentino, Paul Stiebelman. Él hace bueno, él le llama película, pero realmente yo le llamaría más bien es una vivencia que lo va a hacer en Bolivia, ¿no es cierto? Con el pueblo de los Queros en Bolivia. Y a Stiebelman, a Paul Stiebelman, el Yachak que le atiende, le dice, ¿tú has escuchado al viento? ¿Tú has escuchado al agua y has escuchado a la tierra? Y claro, Stiebelman le dice, no. Entonces, para esto vas a aprender a través de la meditación a escuchar, ¿no? Entonces, claro, alguien me va a decir, pero Armando está loco, escucharle al viento, escucharle al fuego, no, caramba, ¿no? Y bueno, hacen los ejercicios de meditación, Jorge, y Stiebelman luego dice, no, sí, es que le escuché al viento, le escuché al fuego, es que le canté al fuego y tuve la respuesta del fuego. Nos puede parecer algo muy mitológico, algo muy simbológico, lo que ustedes quieran tomar, porque precisamente está asociada hacia los ritos. Tú ya hablaste, y todos estos tres saberes están conectados. Tú ya hablaste, Jorge, del baile, ¿no es cierto? De la danza. Eran ritos.
Tú ves como cuando tú ya pusiste el ejercicio, cuando dos pajaritos se encuentran y comienzan a acariciarse y comienzan a coquetearse, o como los seres humanos, comenzamos a cruzar miradas, comenzamos a guiarnos el ojo, a sonreír, a hacer algún gesto y todo lo demás. Son ritos. Son ritos que vienen de la parte de la meditación, mi estimado Jorge, ¿no? Que vienen de la parte de la meditación, porque esa meditación te lleva al pensar. Y ahí sí quisiera más bien que, si quieres, más dicho, Jorge, conversar un poquito de lo que abordamos hoy en la mañana antes de entrar al conversatorio, ¿no? La pregunta que tú me hiciste ahora yo te devuelvo. Ay, me decías, ve Quintana, la meditación no es lo mismo que el pensamiento. Entonces, te devuelvo, Jorge, la pregunta. Y eso es salirse con altura, ¿no? La pregunta era al revés. Sí, sí, es que miren que aquí podemos nosotros tender a manejar confusiones, ¿no? O sea, pensar no es meditar. Y yo quisiera abordarle esto bajo un concepto lineal primero, ¿ya? Oye, es que miren, a nosotros nos enseñaron a pensar en la escuela y en la casa. Nos enseñaron estereotipos y nos enseñaron mitos de pensamiento. La escuela nos guió, ¿no es cierto?, manejando ciertas áreas de conocimiento que nos decían, esto tienes que aprender. Nos enseñaban matemáticas, nos enseñaban ciencias naturales, nos enseñaban trigonometría, bueno, nos enseñaban todo el tema. Aparentemente para enseñarnos a pensar, ¿no? ¿Sí? Para que nuestro pensamiento tenga ciertos niveles de cultura. Y entonces, lo que le decía a Armando el día de hoy, temprano, era, oye, pero es que entonces, ¿hacia dónde va el tema del pensamiento, no? Correcto. ¿El pensamiento lo asociamos con la ciencia? ¿El pensamiento lo asociamos con la filosofía? ¿Sí? El pensamiento lo asociamos con el diario vivir, ¿no es cierto? Con eso que acuñamos en un diario vivir en nuestra realidad, es decir, con esos pensamientos empíricos. Eso le asociamos al pensamiento. El pensamiento es externo, el pensamiento es de lo que vemos, ¿no? El pensamiento viene de cómo queremos comprobar nuestras hipótesis cuando estamos acá en el área de la academia. Es pensamiento, ¿no? Pero si todo eso es pensamiento, ¿qué es meditar? Pues, ¿es verdad? Y resulta que la meditación no se va hacia afuera, sino se va hacia adentro. Yo lo que menos quiero en meditación es que el cerebro piense. Algo así es el tema, ¿no? No quiero que el cerebro piense, porque yo quiero que el cerebro quede en blanco para poder meditar. Oiga, porque el cerebro es mandante, el cerebro te oprime, el cerebro todos los días te dice, haz esto, tienes pendiente tal cosa, y estás ahí, ¿no? Y por eso seguramente nuestra vida comienza a tomar las prisas que toma. Porque el cerebro está permanentemente en acción. Seguramente el cerebro no descansa nunca. Es que el cerebro no descansa, pues. No cerebro, no descansa. Inclusive cuando dormimos, ¿no? No descansa, nos lleva a los sueños y nos lleva a diferentes lados. Entonces uno tiene que coger y tiene que tratar de controlar también al cerebro. Y eso lo logras a través de la meditación. Lo logras con la respiración, ¿no es cierto? Lo logras con los sonidos, con la frecuencia. Lo logras con el tapping, cuando te das golpecitos, ¿no es cierto? Lo logras cuando empiezas a entender cuál es la conexión que existe, ¿no es cierto?, entre la realidad y el sueño con la glándula pineal. O sea, empiezas a manejar tu meditación para tratar de reencontrarte a ti mismo. Eso que parece muy esotérico, ¿no? Porque normalmente cuando uno dice es que es meditación, se va a otro lado, se va a un lado no comprendido. Pero es el lado que también tenemos los seres humanos, ¿no? Acuérdense ustedes que ayer decíamos que cuando nacemos dos, ¿no? Nacíamos la parte real y la parte espiritual. Y entonces, si a la parte espiritual lo asociamos con meditación, y la meditación nos lleva a nosotros a tratar de comprendernos a nosotros mismos, qué bueno, ¿no? Qué bueno porque de repente el meditar nos va a poner a nosotros en una especie de vehículo 0 kilómetros, ¿no? Que sería espectacular. Porque cuando nosotros nacemos y somos niños, ¿no es cierto? No es que necesitamos ni pensar ni meditar, pues. Cuando nosotros nacemos limpiecitos, sin problemas. Comenzamos nosotros a manejar el tema del juego, ¿no? Nos interesa el juego.
Y cuando uno va por el lado del juego, pues, de verdad, mira, no necesita ni siquiera pensar, ni siquiera meditar, pero nosotros que somos adultos necesitamos pensar y meditar. Necesitamos las dos cosas, ¿sí? Oye, qué espectacular esa fusión, ¿no? Meditar con pensar, con el saber escuchar que tú decías también, Armando, porque a veces nosotros hablamos, ¿no es cierto? Pero no escuchamos. Y entonces ahí tenemos esa dualidad, mira, que presentamos en la pantalla. Es saber escuchar, pero es también saber hablar. Por supuesto. ¿Cierto? Y ahí va la relación social. Tenemos que saber hablar y escuchar, que es algo súper interesante, porque para saber hablar bien se supone que nosotros ya engendramos un pensamiento, miren ustedes, ¿no? Pero el escuchar nos debe llevar a la meditación, en cambio. Entonces miren cómo se va fusionando todo el tema, ¿no? De repente no están puestos de gana. O sea, son todas las cosas que nosotros hacemos en un diario vivir, ¿no es verdad? Y que nos lleva precisamente a generar el tema de las armonías, ¿no es cierto? Y por ahí tenemos los otros temas, miren, saber soñar, ¿no es verdad? Qué interesante será saber soñar. Y aquí yo quisiera la participación de Andrea o de Marlene, ¿no? Porque será chévere que le pongamos de ese lado, que ustedes podrían ponerle por la condición de género, ahí sí la condición de género. No sé si sean los mismos sueños de los hombres que de las mujeres. ¿Qué significará saber soñar? No sé si por ahí ustedes me ayudan, por favor, ¿sí? Bueno, yo creería que los sueños son un poco una forma que encuentra el ser humano para tal vez resolver algunas situaciones cotidianas o alcanzar sus metas, y permite también focalizarnos, ¿no? En la vida, en lo que uno quiere ser o llegar a ser o compartir con el entorno, ¿no? Entonces, yo creo que es súper importante porque nos da un camino. Creo que el soñar es clave, tan clave como el comer, y creo que también esto de soñar genera en el ser humano una especie como de esperanza de mejorar algo en nuestro entorno, en nuestra vida. Entonces, creo que es fundamental tener este saber internalizado porque forma parte de nuestro equilibrio. Gracias, André. Oye, Armando, me parece que tal vez Shahar nos pone a nosotros un plan de vida, ¿sí? O me parece que en algunas de las lecturas que tú ponías es un plan de vida, porque de repente cuando nosotros cogemos, ¿no es cierto? Y sabemos qué queremos, también de repente nosotros aterrizaremos eso que soñamos, ¿no? En el momento que sabemos hacia dónde queremos ir. O sea, es que todos los seres humanos, por tener esta posibilidad de engendrar el cerebro que tenemos, ¿no es cierto? De repente nos distinguimos de los animales de otra especie porque también vemos hacia el futuro. A pesar de que nosotros hoy por hoy decimos aquí y ahora, pero también vemos hacia el futuro. Pero a mí me encantaría que este saber soñar, ¿no es cierto?, se equilibre bajo todos estos ambientes que nosotros hemos puesto anteriormente en nuestra cátedra. O sea, ¿qué significaría saber soñar, no? Y es que qué bonito, ¿no es cierto?, que nosotros pensemos en lo fisiológico, en lo biológico, en lo económico, en lo cultural, en el tema social, en el tema de desarrollo, en el tema ambiental, en todos los temas así, ¿no? O sea, soñar con un equilibrio, mira tú. Soñar con equilibrar todo. Que yo entiendo que eso es muy chévere, porque de repente en el momento que tú alcanzas estos equilibrios, estas armonías, tú te vas a sentir bien. Yo no digo saber soñar bajo la idea de que de repente, mira, yo quiero alcanzar tal profesión, yo quiero alcanzar tal estatus económico, yo quiero alcanzar tal nivel cultural. No, equilíbralo, ¿no? Es que esos no son sueños. ¿Sí? Cuando todavía tú no los tienes, debe ser un sueño, hermano. ¿Sí? Cuando todavía tú no lo tienes. Esos son deseos, no son sueños, mi querido Jorge, por lo que, desde mi punto de vista, lo que tú pusiste como ejemplo, ¿no? Ya. Entonces, sueño, por ejemplo, sería lo que tú, lograr esa armonía, Ajá. independientemente de, yo creo que eso es un sueño. Independientemente de cada cosa. Exactamente. Pero acuérdate tú que los deseos, en cambio, son medios privilegiados de satisfacer una necesidad, ¿no? Por supuesto, Son privilegiados, ¿verdad? por supuesto. Entonces, yo al sueño quisiera quitarle los privilegios. ¿Sí? Es que yo pienso que ahí es un ejercicio mental y cerebral muy fuerte, porque tú dijiste, el cerebro no descansa, y es cierto, tenemos el consciente, inconsciente y subconsciente.
Entonces, ese inconsciente es una caja, es una caja negra como la de los aviones que tenemos los seres humanos, Ajá. y el cual vamos acumulando todo. Pues, y a veces te das cuenta, que acumulaste demasiada frustración porque no conseguí. Por eso te decía, claro, convertir los sueños o entender el sueño no como una representación de aquello que quedó grabado en tu inconsciente, ¿no? Porque normalmente son frustraciones. No me vas a decir que tener un auto es un sueño, pero para unas personas sí es, pues. Ah, claro, sí, sí. Y también es deseo. Pero no es un sueño. Exacto, También es deseo. exacto. Pero no es el sueño. Pero mira, ahí tenemos Es el nosotros que deseo. manejar la temporalidad de lo que sucede en tu cerebro, pues, ¿no? Ah, por supuesto, por Claro, supuesto. porque puedes Por decir, supuesto. es algo que ya pasó. Oye, y también, ¿no? También entrar a ese lado es interesante porque a veces nosotros soñamos algo que no vivimos, ¿no? Por ¿Sí? supuesto. Por eso Bueno, ya nos metemos a otra, Eso es otro asunto, claro, mira, imagínate. a otro asunto, ¿no? Sí, pero, ¿qué significará realmente alcanzar un sueño? Mira tú algo bien simple, y ahí tú ves en la imagen, ¿no? O sea, llegar a la cima de un nevado, ¿no? ¿Será un sueño? ¿Será un deseo? ¿Qué será? ¿Será una autorrealización? O sea, lo logré, ¿qué hice? ¿No es cierto? Exacto. Y es algo muy simbólico, Armando, ¿no es cierto? Pero que te puede llevar a tener tus satisfacciones, Armando, que eso es lo importante del sueño, ¿no es cierto? Sí, O sea, ¿qué sí. quiero conseguir en mi vida, ¿no es cierto? Bajo los diferentes ambientes, bajo los ambientes que tú te planteas, ¿verdad? Y es que, Jorge, para alcanzar tus sueños tienes que saber caminar también, pues, ¿no? Claro, ¿cómo no? No tiene sentido forjar tus sueños, formar tus sueños, estar en tus sueños y quedarte atrapado en tus sueños, pues. No tiene sentido, claro. No tiene sentido, ¿no? Esotéricamente hay los famosos atrapasueños, ¿no es cierto? Creo que todos conocemos los atrapasueños. Que Sí. simbológicamente, para que no se vayan, el Feng Shui y todo lo demás, y el pensamiento oriental, hace esto de los famosos atrapasueños, en el pensamiento andino también, ¿no es cierto? Pero esto tiene que ir de la mano el saber soñar con saber caminar. Es decir, que también, ¿qué hago? ¿O de qué manera visualizo las cosas que sueño para que esto se convierta en realidad, como decía ahí? Entonces tienes que caminar con todo y con todos, con la luna, con los animales, con las estrellas, con el viento, con el agua, con el aire, con tus amistades, con tus amigos y con tus enemigos, pues, ¿no? Sí, porque Armando, porque el saber caminar aparentemente a ver, es una especie de actividad física simplemente, ¿no? Pero no es eso, es lo que tú dices, o sea, una actividad física y una postura, aparentemente. Claro, es algo más grande saber caminar, ¿no? O sea, no es lo que nos decía, ¿te acuerdas que de repente por ahí, cuando hablábamos del tema del reggae, ¿no? Nos cogían y decían, no, pues que lo que pasa es que uno aprende, a ver, prefiero caminar con mis pies a caminar o andar en un auto, algo así nos decían, ¿no? Bob Marley nos decía eso, ¿sí? Y entonces resulta que, claro, o sea, mira, las huellas que uno va dejando, ¿no es cierto? Son huellas que uno va comprendiendo y los va mandando a nuestro subconsciente. ¿Por qué? Porque hemos caminado tanto durante los diferentes años que hemos vivido, que todo ese camino se queda impreso en todo nuestro pensamiento. Y eso es importante, ¿no? Es importante saber caminar, ¿por qué? Porque los caminos son aquellos recorridos que nosotros hemos hecho y que nos han engendrado toda la experiencia que podemos tener hoy por hoy. Eso es bien interesante tratar de entender. Y que más allá de que les consideremos, mi estimado Jorge, caminos duros, porque eso también nos meten en la cabeza, ¿no? Es que los caminos son duros, o sea, es decir, desde pequeños nos dicen, si no estudias, pucha, porque duro va a ser tu vida, duro va a ser el camino. No es así. Tenemos que aprender a visualizar también desde otra óptica. Los caminos, como dice Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿cierto? Entonces, los caminos, o como dice la canción, los caminos de la vida no son lo que yo pensaba. No es así, no es así. El camino es el camino. Y debemos aprender que los caminos son experiencias que nos van dejando a nosotros enseñanzas
precisamente para llegar a estos equilibrios y a estas partes, de armonía, Jorge, ¿no? Porque eso va de la mano con el saber dar y recibir, pues, ¿no? Claro, porque imagínate tú, ¿no? Que nuestro camino se maneje solamente bajo la idea de recibir, 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 recibir. Y no damos, Así es, ¿es verdad? así es. Entonces resulta que nosotros debemos ahí empezar a manejar los equilibrios de nuestra vida, porque nuestra vida es un camino, ¿cierto? Y entonces el dar y recibir y el llamar y ser amado, que me parecen a mí unos conceptos muy venidos al tema de la reciprocidad que nosotros analizábamos. Oye, si uno no llena la vida de uno con las ideas de ser recíproco, con todo lo que existe, ¿no es cierto? Aparentemente nosotros empezaríamos a tener vidas vacías, ¿no? Porque la reciprocidad es el enclave de todo lo que significa manejar armonía, ¿no? La reciprocidad. Y dentro de esto, nosotros entendamos esos dos elementos que tenemos ahí, ¿no? Saber dar y recibir, ¿no? Saber amar y ser amado. No basta solamente con amar. Porque si uno no es amado, ¿para qué estamos puestos por ahí, ¿no es cierto? Pero Jorge, siempre hablando no hablando de ese amor solamente filial que creemos, ¿ah? Claro, no solamente el amor de pareja, ¿no? ¿Sí? Pero también tú tienes que coger y ver que hay reciprocidad entre todo lo que tú consideres tus pares, acuérdate tú, ¿no? O sea, amar y ser amado. A ver, imaginemos nosotros así, imaginemos nosotros esa metáfora, ¿no? De amar y ser amado con el tema del agua, ¿no? O sea, cómo tú coges y conservas el agua, ¿no es verdad? Para que una vez que tú tengas una determinada necesidad, tomes el agua, ese agua hace algo en tu cuerpo, ¿no es cierto? Te da energía, da energía a tu cuerpo, ¿no es verdad? Y tú también aprendes a respetar ese tema. O sea, es decir, mira, dentro de estos conceptos, yo creo que hay algo muy interesante, Armando, para entender el verdadero concepto de amor, ¿no? Es el respeto hacia todo lo que existe. Sí, señor. Y es el respeto. Va por ahí. Oigan, porque no habrá amor, no habrá amor tan grande bajo un concepto de ilusión o bajo un concepto de afectos, si no hay respeto. Entonces nosotros debemos entender que el gran amor es respetar a todo lo que existe. Si hay respeto, hay amor, ¿no es cierto? Entonces, hay una serie de cosas que deberíamos nosotros ir pormenorizando dentro de estos temas, Armando, porque es bien chévere, ¿no? Tratar de entender estas ideas que estamos dejando por aquí, ¿no es cierto? Más esos principios que creo que tú serás la persona que nos va a ayudar dentro de este tema. Porque aquí hay unos principios de Tal Ben-Shahar, ¿no es cierto? El tema de las similaridades planetarias que quisimos poner ahí. Porque hay cosas que concurren, ¿no es cierto? Y que se complementan. Y claro, precisamente este autor a nosotros nos dice, oigan, la vida es facilito, no sé, es facilita, ¿no es cierto? Para que ustedes sean felices, ustedes tienen que aplicar los principios que tienen por ahí. Y oigan, y esta es una cátedra de la felicidad, ¿no es cierto? Puesta en Oxford, ¿sí? Es una cátedra de la felicidad. Entonces, Armando, no sé si tú ahí rapidito nos ayudas con esto, ¿no es cierto? Y de pasito, de repente cierras el conversatorio y yo hasta ahí quisiera participar, ¿ya? Gracias, mi estimado Jorge. Es que precisamente, sí, para ir finalizando ya el conversatorio, decías tú hace un momento, decíamos hace un momento, cómo ir feliz al trabajo, cómo ir feliz a tu casa, cómo ir feliz a tu universidad, cómo ir feliz a cualquier lado que vayas, ¿no? Y decíamos la obligatoriedad. Imagínense ustedes que este profesor Tal Ben-Shahar es un profesor hindú o indoamericano, que en Harvard, una de las cunas del pensamiento occidental, se atreve a romper el esquema con esta cátedra llamada la cátedra Mayor Felicidad, ¿no? De la mayor felicidad, que tiene 13 pasos que casi son muy similares a los pasos que acabamos nosotros de leer. Y como decíamos, Jorge, no es que Tal Ben-Shahar escribe, no hay un libro sobre esto, ¿no? Hay muchos libros sobre la felicidad, pero no hay un libro sobre esta cátedra de la felicidad, sino que él explica, él expone, es decir, vuelve a las tradicionales costumbres ancestrales, ya no digo andinas, ancestrales, es decir, trasladar verbalmente
o narrar experiencias que te conduzcan a la felicidad a través de esos 13 pasos. Pero no solamente Ben Shahar, mi estimado Jorge, ¿no? Acabamos de leer estas frases, ¿no? Estas frases del Wang Hu Ching, son 81. Y vamos a buscar que en el mundo, siendo líder Colombia, en el mundo existen más de 250 universidades que ya están dando cátedras de la felicidad. Colombia se está distinguiendo porque Colombia tiene, con a Sergio Arboleda y algunas más, si no estoy mal, 10 universidades en Colombia están dando cátedras de la felicidad. Otros las llaman psicología positiva, otros las llaman la psicología de la felicidad. Pero ya están dando. ¿Cómo? Nosotros que somos catedráticos, los 4 que estamos aquí presentes, ¿cómo hacer que tu alumno vaya con alegría? ¿Cómo hacer que tu alumno vaya con alegría a tu clase? Cuando encontramos normalmente que casi no sucede lo mismo. O sea, más bien dicho, los alumnos vienen obligados un poco hasta, ¿no?, a regañadientes. Estamos viendo los resultados que se está dando de la educación híbrida por esto de la pandemia, que no quiero entrar en detalles, ¿no es cierto? Pero caramba, ¿cómo ser feliz? ¿Cómo llegar a ser feliz o a buscar al menos una armonía? Y por eso les decía, existen más de 250 universidades, la Universidad de Yale, la Universidad de Utah, la Universidad de Cambridge, la Sergio Arboleda, ¿no?, entre otras de las que recuerdo, ya tienen estas cátedras. En cosas tan simples y tan sencillas, ¿no? Practicar algún ejercicio, ya lo dijimos, así sea bailar. Caminemos alguna vez, Jorge, recuérdate que nosotros dimos clases aquí afuera en los jardines de la universidad y nos criticaron, ¿no? Nos dijeron que la clase se da en el aula, no se da precisamente fuera de las... ¿no? Por último, caminando, ¿no? Desayunar bien, agradecer a la vida, ser asertivo, es decir, lo que piensas se te va a cumplir. Ah, ok, voy a comprar la lotería, pero compro la lotería positivamente. Porque compramos la lotería y decimos, voy a ver si es que tengo suerte. Es decir, ya le estamos echando, ¿no? Ya le estamos echando la sal, como decimos vulgarmente, en nuestro argot o en nuestra sociedad. Ya le estamos echando la sal al boleto que estamos comprando, pues, ¿no? Es decir, ser asertivo es que todo se va a volver realidad. Gastar tu dinero en experiencias, decíamos Jorge, experiencias, ¿no? No en cosas, experiencias. Los viajes se convirtieron en experiencias, el turismo se convirtió en experiencial. Hoy se habla de turismo de experiencias, turismo de categorías, ¿cierto? Gasta tu dinero en experiencias. No compres el celular pensando que tienes el último celular del mercado, sino en las experiencias que te permita vivir este aparato. Enfrentar los miedos, dice Edgar Morán. Ben Shahar dice enfrentar los retos. Fíjate de recuerdos bonitos, no como recuerdos de los cuales vas a vivir, sino como recuerdos más bien dentro de los cuales lograste cerrar los círculos. A mí me encanta leerle a Paulo Freire, a Paolo Coelho en ese aspecto de cerrar círculos. Ahí se ha convertido verdaderamente en un recuerdo. Así sea una experiencia mala, pero un recuerdo bonito. Porque toda experiencia te dejó algo en la vida. Saluda y sea amable. Lo que ya no encontramos. Hoy entramos en cualquier parte y nos quedan viendo con animales raros, ¿no? Y si saludas también te quedan viendo con animal raro. Ir a un supermercado, ir a un autoservicio, ir a un centro comercial y saludar con la persona que te aparezca, con el guardia, hola, muy buenos días, ¿cómo está? Usar zapatos que te queden cómodos, decíamos Jorge, ¿no es cierto? Cuidar tu postura, escuchar música, no saltes tres comidas y arréglate y siéntete atractivo. Entonces, para ir cerrando, y vuelvo a repetir, similitudes planetarias, no solamente con el pensamiento occidental. Acabamos de decir el texto del pensamiento de Lao Tse a través de los 81 pensamientos del Chichu Chi, me parece que es, ¿no? Tai Chi, sí, Chi, ¿no?
Entonces, claro, caramba, conducentes a... ¿Y cómo es que se llama el del pensamiento oriental, Ojeda? Las leyendas del... ¿Cómo es? El pensamiento oriental. Perdón, del pensamiento africano. Ah, el pensamiento africano Ah, las leyendas de Ubuntu, de Bantú. de Bantú. La filosofía de Seguramente Bantú. vamos a encontrar algunas cosas. Entonces, yo sí creo que para culminar, mis estimados amigas y amigos, es un ejercicio, es un reto fuerte, es un reto fuerte, es un reto que solamente para probar la armonía cada uno de nosotros, y nosotros como grupo lo hemos vivido en carne propia, debemos hacerlos a que nos conduzca a que efectivamente esta propuesta es una propuesta que vale la pena vivirla y que vale la pena ponerla en práctica. Muchas gracias, buenos días, un gusto, mis estimadas amigos y amigos. Marley. Bueno, muchas gracias, Jorge, Armando y Andrea, por esta valiosa conversación que hemos tenido el día de hoy, ¿no? El conocer los principios andinos nos permiten cuestionarnos, reflexionar sobre nuestra forma de vida o modus vivendi, como lo llamamos, ¿no? Sobre nuestro equilibrio, nuestra armonía y la cátedra que nos ha expuesto finalmente Armando, la cátedra de la felicidad. Es realmente muy interesante. Yo me quedo con el principio 13, ¿no? Saber dar y saber recibir. Este saber dar y saber recibir es reconocer que la vida es una conjunción de muchos seres y de muchas fuerzas. En la vida todo fluye. Recibimos y damos la interacción de las dos fuerzas, pues estas generan vida. Dentro de lo que es nuestra cátedra Comunidades de Achachicux, nosotros vamos a presentar la lectura que comúnmente presentamos al finalizar nuestros conversatorios. Para el ser humano andino, todo vive en el aquí y ahora, por lo que no habrá que preocuparse por el pasado ni por el futuro. El planeta forma un ciclo alrededor del Sol, impulsado por la energía que deviene del universo y aquella que deviene de su núcleo. Lo animal se convertirá en mineral, lo mineral en vegetal, lo vegetal en animal, en un gran proceso de transformación de energías, el Sami de la vida. Es contextualizado como aquella energía sutil que se renueva día a día como complemento de la hucha de las actividades diarias. El Sami lo obtenemos al realizar actividades que no tienen valor económico: saber dormir, saber caminar, saber respirar, saber escuchar, saber hablar bien, saber amar y ser amado, saber trabajar, saber pensar, saber meditar, saber soñar, saber danzar, saber beber, saber comer. Pues todas las actividades en el aquí y ahora encuentran sus ciclos. La relación individuo-cosmos nos induce a pensar que los procesos energéticos ingresan al lado de la ciclicidad, pues el individuo obtiene energía del planeta y el planeta se autorregula con el consumo de la energía de los individuos. Nos preguntaremos ahora cuál es el misterio energético que fue capaz de engendrar vida, mantenerla, impulsarnos hacia la conquista agrícola, sembrar las bases de las revoluciones industriales, trazar ideas energéticas desde la interioridad del ser, develar los misterios de los chakras como puntos energéticos que se encargan del equilibrio de nuestro cuerpo y mente, encontrar en la energía la transformación de lo físico y la dinámica de las sociedades y comunidades. Agradecemos también a todos los que visualizan la Cátedra Comunidades de Achachicux. Nos veremos en el siguiente conversatorio. Gracias, amigos.